Y este fin de semana fue anunciada la nómina de intendentes que acompañarán a la presidenta electa Michelle Bachelet desde el 11 de marzo y quien fue designado en la región de la Araucanía es un histórico militante de la democracia cristiana, ex parlamentario y ex ministro de Estado. Me refiero a Francisco Buenchumilla, con quien tomamos contacto telefónico a esta hora para justamente ir analizando los desafíos de su próximo cargo. ¿Cómo está? Gusto saludarlo, buenos días. Buen día. A ver, desafíos yo creo que tiene bastante. A su juicio, ¿cuáles son los prioritarios, los que debe sí o sí poner sobre la mesa a partir de marzo? Bueno, la región de la Araucanía, todos sabemos, tiene una particularidad especial. Tenemos aquí un tema grande, la relación entre el Estado y el pueblo mapuche. Todos conocemos el tema, así que yo creo que ese es el principal desafío para buscar la tranquilidad social en la región y a partir de ahí superar la pobreza, los problemas que se arrastran históricamente. Bueno, el desafío es ir al fondo del problema, no más políticas públicas de lo mismo, sino que el Estado asuma su responsabilidad que le corresponde en lo que ha sido aquí su instalación a partir de hace 130 años, que se arrastran estos problemas. Así que el desafío es inmenso. Ahora, intendente, bueno, hemos sabido también que frente a la ONU se presentaron, por ejemplo, los avances que ha tenido nuestro país como Estado, y se dice que de aquí al 2016 ya debería estar el 100% de las tierras entregadas. Esa es una de las soluciones, porque usted habla de temas de fondo. Aquí estamos hablando también de temas de reconocimiento, más allá de entrega de tierras. ¿Usted cree que es posible que en los próximos años eso se pueda solucionar, o acá hay una política de Estado que no se ha implementado y que va a demorar mucho más que 4 años? Efectivamente, mire, en todos los ámbitos cuando hay que hacer grandes cambios, por ejemplo, le hablo del tema educacional, y este tema acá, no se soluciona esto automáticamente en 2 o 3 años, pero hay que iniciar el proceso con un objetivo, con un direccionamiento hacia las soluciones de fondo. Entonces, el programa de la presidenta Bachelet contiene una carta de navegación respecto de las políticas indígenas que van a permitir fijar este marco para implementar políticas públicas, proyectos de ley, reformas constitucional, reconocimiento, políticas de agua, superación de la pobreza, devolución de tierra, y de esa manera caminar hacia una mejor relación del Estado con el mundo indígena. Ahora, ¿usted cree que la solución al conflicto, o mal llamado conflicto para algunos, pasa como por ejemplo por soluciones que se han tomado en otros países como Panamá, donde se les entregan desde el punto de vista administrativo a los pueblos originarios y que están dentro del mismo país? No es que sean países independientes, sino que se le entrega la administración de un terreno y por lo tanto ellos fijan de repente ciertas normas, o simplemente acá pasa por lo que usted está señalando, solamente educación, devolución de tierras, pero que se sometan a la norma y todo lo que implica la regulación de nuestro país. Mire, lo primero, yo siempre hablo de conflicto, y a alguna gente no le gusta ese concepto, pero yo creo que el conflicto significa que hay un desencuentro, que hay una contraposición de mirada de los actores que están en este cuento. Por eso yo hablo que aquí tenemos un desencuentro y hay que superarlo. Lo segundo es que respecto del concepto de autonomía, que se usa mucho y que lamentablemente cada vez que se habla en el país de esto, la gente piensa que estamos creando otro Estado. Quiero decir a la gente que el concepto de autonomía está en instrumentos jurídicos del derecho internacional indígena sancionado por las Naciones Unidas y que Chile firmó. El convenio 169 habla de ese convenio y esa es una ley en Chile. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas contiene el concepto de autonomía, que Chile también firmó y aprobó. Por lo tanto, tenemos instrumentos jurídicos que hablan del término, pero que no significa independencia, que no significa crear otro país, otro Estado. Significa que los pueblos indígenas tienen particularidades propias, como son la religiosidad, la cultura, el idioma, costumbre, manera de resolver los conflictos. Y esa es la autonomía necesaria que los organismos internacionales, por medio de estos instrumentos jurídicos que Chile ha firmado, ha reconocido, le dan a este concepto de autonomía, manteniéndose plenamente el imperium del Estado, la soberanía del Estado, y por lo tanto eso es normal en muchísimos países del mundo, en Canadá, en Estados Unidos,
en Dinamarca, Noruega, en Nueva Zelanda. Los países desarrollados están muy lejos, naturalmente, de lo que es la situación en Chile respecto de estos conceptos. Intendente, pero antes de ir con otro tema también que le quiero presentar o conversar respecto al matrimonio Lutzinger-Mackay, directamente usted habla del convenio 169, pero ¿usted cree que existe el marco regulatorio de ese convenio en nuestro país para llevar adelante estas prácticas? Porque una cosa es asumir y ser parte de nuestro país este convenio, y otra cosa es que el marco regulatorio deje muy en claro, por ejemplo, que es el concepto de autonomía, por ejemplo. Bueno, pero Chile firmó ese convenio, lo aprobó el Congreso y lo ratificó. Y todo eso se discutió durante su tramitación, porque no tendría sentido decir, mire, el Estado chileno aprobó esta ley internacional y después decir, chuta, no nos dimos cuenta de qué se trataba. ¿Podría el Estado chileno decir eso después que ese proyecto se demoró en tramitarse cerca de 20 años, con sentencias de la Corte Suprema, con sentencias del Tribunal Constitucional? Entonces, hay cosas que el convenio 169 se ejecutan automáticamente, son las normas autoejecutables, y otras que es necesario desarrollarlas en el ámbito constitucional y en el ámbito legal. Pero políticamente hay un compromiso de Chile porque esa es ley de la República acá. Y entonces esa es responsabilidad del Estado, digamos, implementarla. Ahora, intendente, ¿usted está dispuesto que se mantenga el número de carabineros ahí en la zona, que es la forma de tratar este tema? Y por otro lado, ¿cómo usted ve la señal que se está dando con este juicio oral que se inicia hoy respecto a la muerte, el matrimonio Lutzinger-Mackay? Mire, hay dos cosas en su pregunta. Yo no puedo hablar de cuestiones concretas y reales porque yo no soy el intendente y no conozco la parte operativa de esta situación. Actualmente hay otro intendente, hay otro gobierno, nosotros vamos a asumir el 11 de marzo y por lo tanto yo no estoy en condiciones de hablar de números, de situaciones concretas, pero conceptos. Yo creo que no es posible tratar un problema político-social como es el tema indígena entregándoles la solución a los carabineros o pidiéndole que el Poder Judicial resuelva estos temas. Este es un tema de naturaleza política que le corresponde al Poder Ejecutivo y al Parlamento resolver. No lo va a resolver ni Carabineros ni el Poder Judicial. Segundo, yo creo que la ley antiterrorista en Chile no pasa los estándares internacionales al respecto. Yo podría citarle todo lo que dicen las Naciones Unidas o la Corte Interamericana de Derechos Humanos al respecto. Yo creo que eso ha sido un error. Entonces eso hay que rectificar. Ahora, las cosas que están en los tribunales no le corresponde al Ejecutivo inmiscuirse, sin perjuicio, digamos, de que probablemente el nuevo gobierno va a tomar una decisión respecto de la ley antiterrorista. Bueno, le quiero agradecer este contacto al futuro intendente de ahí de la región de la Araucanía. Que esté muy bien, ¿eh? Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Buen día.